Imagínate estar en una ciudad donde las calles están llenas de niebla, donde cada sombra parece esconder algo más y donde caminar solo por la noche puede ser la peor decisión de tu vida. Ahora imagínate esto. Alguien está matando mujeres de forma brutal, dejándolas tiradas en callejones como si fueran basura, con un nivel de violencia que ni siquiera la policía puede explicar. El asesino no deja huellas, no hay testigos y lo peor de todo, parece disfrutar cada segundo de lo que hace. Su nombre pasaría a la historia como uno de los más infames de todos los tiempos, Jack el Destripador. Pero, ¿quién era realmente este monstruo? ¿Un médico? ¿Un loco? ¿Un simple mortal? ¿O alguien con poder suficiente como para salirse con la suya en plena Londres victoriana? Más de 100 años después, el misterio sigue abierto. Así que apaga las luces, ponete los auriculares y prepárate, porque hoy les resumo quién fue Jack el Destripador. Esta cinta comienza en formato documental, situándonos el 31 de agosto de 1888 en pleno corazón de la Londres victoriana, dentro del distrito de Whitechapel y a solo 1,5 kilómetros del centro de la ciudad. Un policía realiza su ronda por las calles oscuras cuando de repente ve lo que parece ser el cuerpo de una mujer tendido en el suelo. Sin pensarlo, dirige el haz de la luz de la linterna que todo policía londinense lleva a esas horas de la noche, solo para darse cuenta que en efecto es una mujer la que descansa en el suelo, aunque también descubre que su garganta se encuentra completamente abierta. Bajo las ropas sucias y ensangrentadas de la mujer, se escondía un secreto perturbador que no se sabría hasta poco después. Quien sea que haya sido el culpable, la había destripado. Lo más macabro de todo fue que aquello sucedió bajo la ventana de una casa donde personas dormían a esa hora y el criminal fue capaz de acabar con la vida de la mujer sin realizar un solo ruido, para luego perderse en la noche como si se tratara de un fantasma. Una vez trasladado a la morgue, se pudo notar que el cuerpo tenía una profunda herida dentada desde el esternón hasta el abdomen que atravesaba su estómago por completo. Las labores policiales no se hicieron esperar y al poco tiempo, tras hablar con las personas que vivían en Whitechapel, se dieron cuenta de que la mujer se llamaba Mary Ann Nichols, más conocida como Polly, y que tenía 43 años cuando fue vilmente atacada en las calles de Whitechapel. Según se sabe, ella no llevaba mucho tiempo en esa zona de la ciudad, aunque sufría de un profundo alcoholismo que la llevó a una espiral de autodestrucción. Como muchas de las personas en el extremo este de Londres por aquella época, Polly era una persona muy pobre y malvivía prostituyéndose ocasionalmente para juntar algo de dinero. La noche de su muerte había bebido como siempre y se encontraba en la búsqueda de dinero para alquilar una cama donde descansar. Y tengan en cuenta que todo esto pasó en la época victoriana de Londres, la cual fue una época de grandes contrastes. Por un lado fue un periodo de gran crecimiento económico, avances científicos, expansión del Imperio Británico y desarrollo industrial, y por el otro, de gran pobreza, como por ejemplo justamente Whitechapel, el cual era un barrio obrero lleno de prostitutas, migrantes, trabajadores explotados y familias hacinadas en viviendas insalubres. La posterior reconstrucción de los hechos dio a entender que Polly bebió toda la noche y luego salió de la posada donde se estaba quedando a las 2:10 am para recorrer las calles de Whitechapel y poder prostituirse para así juntar dinero para una cama. Como ya lo mencioné antes, en 1888, Londres era la ciudad más grande del mundo, aunque se encontraba dividida en dos. Por un lado, el extremo oeste, donde vivían las personas de mayores ingresos económicos, y por el otro, el extremo oeste, donde malvivía el resto de la población. Whitechapel era uno de los barrios más conocidos del extremo oeste y la mayoría de sus habitantes intentaban sobrevivir a diario sin mayores recursos, sumergidos en una profunda pobreza, literalmente muriéndose de hambre. Lo normal incluso era que las ratas convivieran junto a las personas, ya que la sociedad llegaba a niveles preocupantes. Entre los habitantes del extremo oeste sobresalían las mujeres solteras que al no tener los medios para pagar sus viviendas debían recurrir a la prostitución como único medio de sustento. Esto hacía que
desde que ellas se levantaran por la mañana, su meta más grande del día fuera conseguir 4 peniques para alquilar una cama para esa noche. Y cama es una forma de decir, porque lo que se les alquilaba se parecía más a un ataúd que a una cama. Si no me creen, miren estas fotos. Se cree que Jack el Destripador elegía a sus víctimas de entre estas mujeres porque las consideraba objetivos fáciles y vulnerables, ya que era sencillo encontrarlas paseando a altas horas de la noche entre los oscuros callejones y, de hecho, algo paradójico es que las mismas mujeres, debido a su trabajo, posiblemente fueron las que ayudaron involuntariamente al criminal, buscando los lugares más apartados donde nadie pudiera interrumpirlos. De esa manera, en la búsqueda de 4 peniques para alquilar una cama, las mujeres escogían el lugar perfecto para ser asesinadas. Recordemos que el crimen contra Polly se cometió el 31 de agosto y una semana después apareció el siguiente cuerpo mutilado, esta vez perteneciente a una mujer llamada Annie Chapman. A esta mujer la encontraron boca arriba, tirada en un patio con la cara dando contra un escalón, al igual que Polly. El cuerpo de Annie se encontraba mutilado salvajemente. Además, en esta ocasión, el criminal se había llevado consigo el útero de la mujer, por lo que se creyó que la causa del asesinato había sido conseguir esa parte concreta de su anatomía. Annie Chapman era una mujer de 47 años para el momento de su asesinato, y los informes policiales de la época confirmaron que al no contar con ningún tipo de ingreso para sobrevivir, comenzó a vender baratijas en las calles, pero cuando eso no funcionaba, no tenía otra opción que recurrir a la prostitución. La última noche de su vida, Annie no tenía dinero para pagar una cama, así que salió de la pensión en la que se quedaba a la 1:45 am y, según los testigos, caminaba por las calles en busca de un cliente. Una de las personas que declaró después aseguró que Annie hablaba a eso de las 5:30 am con un hombre desconocido que no logró identificar. Muchas personas creen que este hombre misterioso, la última persona con la que vieron a Annie Chapman, era Jack el Destripador. Tras este breve encuentro, la pareja caminó hasta la casa del número 29, que según registros policiales nunca estaba cerrada con llave, y de allí caminaron por un pasaje que los llevó hasta el patio trasero, donde Annie perdería la vida. En el momento del crimen contra la mujer, en la casa contigua, vivía un hombre llamado Albert, quien se encontraba en el baño cuando escuchó a alguien gritando. Luego, el testigo aseguró que se oyó un fuerte golpe contra la valla, por lo que se cree que fue Annie siendo golpeada. A las 6 am se descubrió el cuerpo de Annie con la garganta cortada de izquierda a derecha. También le habían destrozado el esternón, extrayéndole los intestinos y colocándolos sobre su hombro. A los pies de la víctima encontraron varios objetos de su bolso: un peine, un trozo de papel y demás artículos personales, cada uno de ellos colocados cuidadosamente. Al ver que sus heridas concordaban con las de Polly, la policía atribuyó el crimen a la misma persona y de inmediato comenzaron a buscar en la escena del crimen cualquier indicio que los pudiera llevar con el asesino. En la escena del crimen, buscando alguna pista del asesino, la policía encontró un delantal recién lavado en un rincón del patio y, al ver esto, creyeron que por fin tenían al asesino. La razón de ese entusiasmo fue que desde el asesinato de Polly, los policías ya estaban investigando a un sospechoso conocido como Delantal de Cuero, el cual era un hombre llamado John Pfizer. El sospechoso era zapatero y para su trabajo usaba un delantal de cuero, por lo cual lo arrestaron y lo interrogaron, pero el hombre tenía coartadas perfectas para ambos crímenes y terminó siendo dejado en libertad. Él solo fue el primero de una larga lista de sospechosos en este caso. A partir de este punto, el miedo comenzó a recorrer las calles de Whitechapel como nunca antes. De repente, había una persona desconocida asesinando a mujeres sin ningún motivo aparente, así que cualquiera, en cualquier momento, podía convertirse en una víctima.
En ese tiempo se creyó que el criminal era alguien que conocía muy bien Whitechapel, ya que esa localidad se componía de muchos callejones estrechos y era necesario conocer al menos un poco las mejores vías de escape para huir después de haber cometido un crimen. Desde el primer momento, la policía decidió que lo mejor sería no contarle a la prensa sobre los pasos que estaban dando para capturar a la persona que cometía aquellos asesinatos horribles. En ese momento, los periodistas estaban buscando cualquier historia sensacionalista y el hecho de no tener más sospechosos los frustraba amargamente, pero el 27 de septiembre de 1888, la agencia de noticias central recibió una carta escrita con tinta roja, la cual quedaría enmarcada para la posteridad y la cual este humilde servidor pasa a leérselas ahora mismo, traducida al español. Querido jefe, sigo escuchando que la policía me atrapó, pero no me atraparán todavía. Me río cuando dicen que están en el camino correcto. Ese chiste sobre delantal de cuero me hizo reír en serio. Estoy en contra de las prostitutas y no voy a dejar de destriparlas hasta que me atrapen. El último trabajo fue genial. No le di tiempo de gritar. ¿Cómo van a atraparme ahora? Amo mi trabajo y quiero volver a empezar. Pronto van a oír de mí con mis jueguitos. Guardé un poco de la sangre buena en una botella para escribir, pero se espesó como pegamento, así que usé tinta roja para escribir esta carta. La próxima vez voy a cortarle las orejas a la dama y se las voy a enviar a la policía. No publiques esta carta hasta que haga un poco más de trabajo. Mi cuchillo está tan afilado que quiero usarlo ya. Buena suerte. Sinceramente, Jack el Destripador. Dicho documento puede ser el más importante que se tiene sobre este caso, ya que gracias a él se pudo, al menos, dar nombre al asesino. El nombre no solo era terrible por sí mismo, sino porque en él se resumía, de manera muy breve, todo lo que hacía a las mujeres que caían bajo sus garras. Literalmente era un destripador que recorría las calles en busca de víctimas inocentes. El problema es que la mayoría de los agentes de policía creían que esa carta había sido escrita por un periodista muy conocido en Scotland Yard y que solo se trataba de una broma con la idea de llamar la atención y generar interés en el caso. Al recibir la carta, no existía ningún sospechoso ni ninguna línea de investigación seria y como la policía estaba desesperada, decidieron hacerla pública. Se publicó en periódicos, se hicieron copias y se pusieron carteles por toda la ciudad. Como ya se imaginarán, esto resultó ser un completo error, ya que la imagen de Jack el Destripador pronto se convirtió en algo supremamente popular y la policía comenzó a recibir un sinfín de cartas falsas firmadas con el mismo nombre. El Londres de la época estaba excitadísimo por lo ocurrido y casi se convirtió en un pasatiempo realizar este tipo de cartas para enviar a las autoridades. La labor de los inspectores era revisar cada una de las cartas, por lo que el trabajo se duplicó, desbordándolos como nunca antes. Si bien los policías creyeron que todo este asunto por fin se detendría, el 30 de septiembre, 2 nuevos homicidios fueron cometidos en menos de una hora. A partir de ese momento, al 30 de septiembre de 1888 se le denomina como la noche del doble evento. En aquella ocasión, un conductor de carruaje que volvía a casa después de una larga jornada se dio cuenta de que en el lugar donde guardaría su vehículo había una mujer tirada en el suelo. En ese momento no lo sabía, pero se encontraba delante del cuerpo de Elizabeth, la tercera víctima de Jack el Destripador. De 43 años, Elizabeth Stride era de origen sueco y aunque se había dedicado a cuidar niños durante un tiempo, las circunstancias de su vida la llevaron a trabajar vendiendo su cuerpo. Había llegado a Londres a la edad de 20 años y por un tiempo trabajó en las pensiones ubicadas en Brick Lane, ayudando en labores de aseo. Cuando su cuerpo fue hallado, se encontró una bufanda alrededor de su cuello que el criminal había retorcido haciendo un nudo muy apretado. Además, presentaba un corte dentado a la misma altura de donde tenía la bufanda, casi como si el asesino lo hubiera utilizado para guiarse. Un río de sangre rodeaba el cuerpo de Elizabeth y a diferencia
diferencia de las demás víctimas, en esta ocasión, el cuerpo no presentaba ningún signo de haber sido destripado. Algunos creen que Jack el Destripador no pudo completar su trabajo, ya que fue interrumpido por el conductor de carreta y al no poder saciar su sed de destripar, el criminal no tuvo más opción que buscar una nueva víctima. 45 minutos después, el cuerpo de Catherine Edwards fue encontrado. Catherine era una mujer que, tras fallecer sus padres, pasó en un orfanato hasta cumplir la mayoría de edad, cuando decidió trasladarse a Londres, donde ejerció como trabajadora sexual. Fue descubierta por un agente de la policía cerca de las 1:45 de la madrugada, quien notó que, en su anterior ronda, 15 minutos antes, Catherine no estaba allí. Hasta ese momento, ninguna de las otras víctimas había sufrido tantas mutilaciones como ella. Su cuello había sido degollado y su cuerpo abierto por la mitad. También le rajaron las mejillas y los párpados, además de quitarle parte del lóbulo de la oreja y la punta de la nariz. Por si esto fuera poco, Jack el Destripador hizo honor a su nombre, llevándose consigo el útero y el riñón izquierdo. Ninguna de las personas que esa noche estaba cerca del lugar escuchó nada, ni el único habitante de la casa vecina, ni el vigilante de la cuadra. Era como si el asesino de Catherine hubiera sido un fantasma. Cuando la trasladaron a la morgue, notaron que el delantal que vestía se hallaba cubierto de sangre, aunque lo más extraño era que faltaba una parte del mismo. Unas horas después de descubrir el cuerpo de Catherine, un policía que patrullaba las calles dio con un trozo faltante del delantal que descansaba sobre un charco de sangre. Algunos especulan que el asesino utilizó el trozo de tela para limpiar sus manos y el cuchillo que usó en el crimen. La sangre encontrada podía ser tanto de Catherine como de Jack el Destripador, pero como en esa época aún no existían las pruebas de ADN, aquella pista terminó en el olvido. 2 semanas después del doble evento, un hombre local llamado George Lask, quien era el jefe de comité de vigilancia de Whitechapel, recibió una carta. La misma vino acompañada de medio riñón izquierdo y decía lo siguiente: desde el infierno, señor Lask, le envío la mitad del riñón que le saqué a la mujer y que conservé especialmente para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy delicioso. Quizás le envíe el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué, si tiene la paciencia de esperar un poco más. Atrápeme si puede, señor Lask. La carta abrió un debate sobre la veracidad de la misma, sobre todo entre la prensa, quienes creían que en verdad era Jack el Destripador quien la había escrito. Las pruebas indicaban que ambos riñones, el quitado a Catherine y el enviado con la carta, eran en efecto el izquierdo, aunque aquello nunca fue decisivo a la hora de autenticar la carta. Algunos creen que esa es la única carta verdadera escrita por Jack el Destripador, y muchos piensan que fue solo la obra de algún estudiante de medicina que, por su labor, tenía acceso a órganos humanos con facilidad. Incapaces de dar con el asesino, la policía registró hasta el último rincón del extremo este para encontrar alguna pista que los ayudara, pero todo se tornaba muy difícil, ya que en esa época no tenían las herramientas con las que hoy cuentan. No había cámaras de vigilancia, no había comprobación de huellas dactilares y mucho menos pruebas de ADN. El mes de octubre de 1888 transcurrió sin ningún asesinato, y cuando parecía que poco a poco todo comenzaba a calmarse, el 9 de noviembre sucedió lo peor. Y acá sí, si son muy impresionables o sensibles, les recomiendo abandonar el video, porque lo que se viene es muy fuerte. Aquel fatídico día, un casero se dirigió a la habitación de una de sus inquilinas para cobrar el dinero de la renta. Cuando tocó la puerta no recibió ninguna respuesta, por lo cual abrió la cortina y lo que descubrió lo dejó sin palabras. Como la habitación estaba cerrada, el criminal fue capaz de hacer lo que quiso con ella. Mary Jane Kelly se encontraba completamente destrozada, había vísceras por todo el cuarto y el mismo estaba repleto de sangre.
Al cuerpo de Mary le faltaban 3 trozos de carne que se encontraron en la mesita de noche. También le faltaban varias partes de la zona abdominal que estaban arregladas en torno al cuerpo, y por si esto fuera poco, también desgarró un trozo de su muslo tan profundo que los agentes fueron capaces de ver el fémur de la joven. Y lo peor es que existe una foto oficial tomada por la policía de la escena del crimen. Obviamente no la voy a mostrar acá, pero existe. Y nada, solo les voy a decir que no debí buscarla. Para terminar, el corazón de Mary Kelly fue removido y hasta el día de hoy nadie sabe dónde se encuentra. Una vez hallado, el sargento de la división policial de Scotland Yard, el Dr. Thomas Bond, realizó la autopsia del cuerpo en la misma habitación donde fue asesinado. Sir Robert Anderson, subcomisario de Scotland Yard, le pidió su opinión a Thomas Bond sobre los 5 crímenes. Para ello, Anderson le compartió la información de todas las otras víctimas. Tras muchos años ayudando en Scotland Yard en la resolución de casos criminales, Thomas Bond comenzó a interesarse en la mente detrás del asesino y fue el primero en realizar un perfil sobre Jack el Destripador. El 10 de noviembre de 1888 envió un informe a las oficinas de Scotland Yard donde se plasma el perfil más minucioso de aquel criminal. Para él, los asesinatos fueron ataques sorpresa en los que las víctimas acabaron sus vidas en el suelo, ya que se veían marcas de dedos en sus cuellos, lo que indicaba una gran presión sobre los mismos, y una vez subyugadas, fueron degolladas. También aseguró que todas las mutilaciones fueron realizadas post-mortem. Pese a lo que se supo del asesino, no fue hasta casi 100 años después que el término asesino serial fue utilizado para denominar a alguien que acababa con la vida de un grupo significativo de personas, ya que en 1888 no se pensaba que alguien pudiera hacer algo como eso. Por esa razón, la prensa y el público en general propuso sospechosos de todo tipo, desde un médico desequilibrado, una matrona, un carnicero o aquellos que tuvieran las mismas habilidades que demostraba tener Jack el Destripador. Los médicos de la época, por su parte, no llegaron a un acuerdo sobre si Jack tenía o no habilidades médicas, aunque parecía conocer dónde se encontraban los órganos. Además, en muchos casos actuó a oscuras, lo que indica que se movía con soltura en ese tipo de labores. Lo que sí quedaba claro es que los crímenes no se cometieron con el afán de robar o hacerse con algún objeto de valor, solamente fueron realizados por el simple deseo de acabar con la vida de esas mujeres. De hecho, las laceraciones se hicieron más profundas y más crueles con el paso del tiempo, por lo cual se indica que lo superficial no era suficiente para complacerlo como era debido, y es por eso que iba un paso más allá con cada nuevo crimen. Thomas Bond también señaló en su informe que quizá el asesino era solitario, tranquilo, respetado e incluso que se presentaría ante la sociedad con una buena apariencia. Bond también habla de que quizá tenía una pensión o ingresos de algún tipo y señala que quizá tenía una familia que lo protegía. Por aquel entonces, las personas creían que Jack el Destripador era un loco y por lo tanto se paseaba por la calle mostrando esa locura y que su aspecto físico era horrible. Sin embargo, de ser eso verdad, las mujeres que se dedicaban a vender su cuerpo no se hubieran acercado a él. En el imaginario colectivo, la imagen de Jack el Destripador es la de un hombre de traje negro y sombrero de copa que se pasea por las calles con un maletín donde guarda sus instrumentos quirúrgicos. El documental nos muestra que esta imagen se convirtió, con el paso del tiempo, en el arquetipo de villano en cualquier tipo de representación cultural, iniciando con las primeras películas del cine mudo. Incluso el detalle del maletín se tomó de un hombre que vieron cerca de una de las escenas del crimen, pero resultó ser un negociante con una buena coartada. Para los investigadores, un hombre con sombrero de copa y traje negro simplemente hubiera resultado demasiado llamativo y aseguran que el verdadero Jack el Destripador debía ser una persona que se paseaba por el extremo oeste paseando desapercibido como cualquier ciudadano normal. Tras lo ocurrido con Mary Kelly, no se volvieron a tener registros de un nuevo asesinato y la gran pregunta que se hicieron todos y que aún se hace es ¿por qué paró? ¿Por qué pasó de atemorizar a una ciudad entera masacrando a 5 mujeres de las peores formas posibles
y de pronto se detuvo. Hay muchas teorías. Quizás su sed de sangre ya estaba satisfecha, quizás había sufrido un accidente perdiendo la vida en el proceso, quizás salió del país, o tal vez era un marinero que partió de la ciudad llevándose consigo su oscuro secreto. Nunca lo sabremos. Debido al carácter de los crímenes, al principio se tuvo todo tipo de sospechosos, aunque claramente ninguno de ellos resultó ser el verdadero homicida. Sin embargo, existen algunos perfiles que resaltan por encima de los demás. Uno de ellos era John Reed, quien era un abogado del sur de Londres, pero también era un profesor. En noviembre de 1888 lo despidieron y poco después su cuerpo fue encontrado flotando en el Támesis el último día de 1888. De hecho, una de las teorías que se conjeturaron sobre el asesino fue que se había quitado la vida, por lo que se investigaron todos los suicidios ocurridos a finales de 1888. La familia de Druid incluso llegó a testificar que creían que él era a quien llamaban Jack el Destripador. Sin embargo, no se encontró ninguna prueba que relacionara a Druid con las mujeres asesinadas. Otro sospechoso fue el Dr. Francis Tumblety, quien fue apresado antes del crimen de Mary Kelly. Él era un estadounidense en Londres, así que cuando le dieron libertad bajo fianza, lo primero que hizo fue irse del país. Una vez en Nueva York, concedió varias entrevistas en donde contó su experiencia en Londres y cómo lo acusaron de ser Jack el Destripador. Según él, solo hizo lo que todos durante aquel tiempo, era acercarse a las escenas del crimen y ver lo que estaba pasando. El último gran sospechoso fue un hombre llamado Aaron Kominski y según los informes era un judío polaco al que ingresaron a un manicomio. No obstante, él no fue ingresado hasta 1891, por lo que no resultaba ser una buena opción cuando se intentaba llegar al perpetrador. Con el paso de los años han aparecido más y más sospechosos. De hecho, en la película Desde el infierno de Johnny Depp y en la serie Jack el Destripador de 1988 se dejan claro que Sir William Gull es el asesino. Ahora, ¿quién es Sir William Gull? Bueno, yo les cuento y agárrense porque es un poco rebuscado el asunto, pero teniendo en cuenta que viene de esa época, todo es posible. Escuchen, desde la década de los 70 se creó la llamada teoría de la conspiración real. Según se dice, el nieto de la reina Victoria, el príncipe Alberto Víctor, tuvo una aventura con una prostituta oriental con la que concibió a una niña llamada Alice. La pequeña tenía una niñera, Mary Kelly, y esta a su vez tenía 4 amigas, Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Los que creen en dicha teoría afirman que las 5 mujeres se propusieron chantajear a la corona con la idea de sacar dinero y con la amenaza de delatar la existencia de Alice. Por esa razón, Sir William Gull fue enviado con una única misión: acabar con todas ellas y así resguardar el secreto. El problema con esta teoría es que Sir William Gull sufrió un derrame cerebral en 1887 y no era físicamente capaz de moverse por las calles asesinando mujeres sin ser descubierto. De hecho, en la época nunca se llegó a sospechar de él y no existe ningún informe policial que mencione su nombre. Algo curioso es que aunque solo se cuentan 5 víctimas en total, existe un expediente policial llamado Archivos de los Asesinatos de Whitechapel que abarca desde 1888 hasta 1891, en donde se hablan de muchas más víctimas, aunque no se sabe a ciencia exacta si tienen que ver o no con Jack el Destripador. El documental finaliza mostrándonos a varios historiadores hablándonos de cómo varios documentos del caso se fueron perdiendo con el tiempo, como por ejemplo el informe de Thomas Bond, quien desapareció por muchos años y luego fue devuelto de manera anónima a Scotland Yard. La famosa carta "Querido jefe" también desapareció por un tiempo hasta que fue devuelta, así como varias fotografías de las víctimas. Las teorías y las investigaciones sobre quién era Jack el Destripador y cómo cometió sus crímenes continúan desarrollándose, por eso continuamente se pide a la comunidad que aporte documentos o datos para resolver uno de los misterios más grandes del convulso pasado londinense, y uno de los casos más famosos de la historia termina de esta manera, ¿o no?